Y llegamos ahora al último capítulo de esta epístola a los Efesios. Y aquí podemos ver que la iglesia es ahora un buen soldado de Jesucristo. Parecería extraño, ya que hemos visto que en el capítulo 5 la iglesia llegará a ser la esposa. Ahora la iglesia es un buen soldado de Jesucristo. Pero las palabras que expresan tiempo, por supuesto, son de suma importancia. Cierto hombre trataba de ser chistoso en cuanto a esta situación y dijo, no estoy muy seguro, pero quizás así es como deben ser las cosas. Después que se casan es cuando comienzan las guerras. Por tanto, la iglesia debería ser un buen soldado de Jesucristo. Bueno, debemos decir que él se está haciendo el gracioso, porque lo más importante aquí es que en el futuro la iglesia será presentada a Cristo. Esa es la esperanza de la iglesia. Y en el día de hoy nosotros estamos en el período del compromiso y de la exhibición de la iglesia ante el mundo. Ahora, en el capítulo 6, llegamos a ver el otro lado de las cosas, cómo la iglesia es un buen soldado de Jesucristo. El servicio como soldado de parte de la iglesia es algo importante. Allá en la ciudad de Éfeso se encontraba el gran templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el más pagano, el más inmoral. Este era el tiempo de los creyentes en Éfeso para reconocer que tenían un enemigo. Y no solo los cristianos en Éfeso lo tenían, sino que nosotros hoy tenemos un enemigo. Nuestro enemigo no es la adoración al templo de la diosa Diana, pero tenemos algo que es mucho peor. Podemos ver alrededor nuestro a muchos que están desfilando no solo en nombre de la religión, sino en nombre de la cristiandad, y ellos de cristianos no tienen absolutamente nada. Tenemos en los primeros 9 versículos de este capítulo 6 de la epístola a los Efesios la relación del soldado. Luego, en los versículos 10 al 12, se describe al enemigo del soldado. Necesitamos conocer a nuestro enemigo. Luego, vemos en los versículos 13 al 18 la protección del soldado. Y luego, en los versículos 19 al 22, el ejemplo del soldado. Y como podemos ver, el apóstol Pablo fue un buen soldado de Jesucristo. Y luego tenemos realmente la bendición del soldado en los versículos 23 y 24. Vamos a pisar el umbral de este capítulo 6 de la epístola a los Efesios, porque comienza con instrucciones a los hijos y a los padres, así como también a los siervos y a los amos, y quizá parezca algo extraño en cuanto a la vida del soldado. Pero eso es debido a un descuido al dar la prominencia al entrenamiento del soldado. Usted puede apreciar que el entrenamiento del soldado no comienza en el momento en que éste entra al ejército. La preparación de un soldado comienza cuando es un niño en el hogar. Y eso es importante. Cada hijo que no recibe en el hogar su primer entrenamiento es un minusválido o incapacitado. Y lamentablemente, uno de los grandes problemas de nuestros jóvenes en el día de hoy, y también de algunas personas mayores, es que ellos cuando eran niños no fueron entrenados apropiadamente en sus hogares. Y el entrenamiento apropiado quiere decir disciplina. Así es que Pablo comienza con los hijos. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Una oficina de reclutamiento de la Marina norteamericana publicó la siguiente información. Algunos de los problemas que se enfrenta en el entrenamiento del personal naval pueden describirse de la siguiente manera. El 27% de todos los jóvenes que se inscriben en la Marina a la edad de 17 años deben ser rechazados debido a que tienen antecedentes criminales. Otro 20% debe ser rechazado a causa de problemas con la personalidad, psicológicos o de salud. El 7% de todos los reclutados no alcanzan al nivel necesario de entrenamiento. Se tiene que hacer frente a graves problemas en el entrenamiento de los jóvenes que ya tenían que haber estado preparados a estas simples cosas que deberían ser enseñadas en el hogar. A la edad de 17 años, el joven tendría que estar listo para poder comenzar en el programa de entrenamiento. La Marina encuentra que es muy fácil colocar un uniforme sobre el hombre, pero el problema es el de poner un hombre dentro de ese uniforme. Entendemos que esto es aún más grave en el día de hoy. Una encuesta reveló que un muy pequeño porcentaje de estudiantes graduados en colegios y universidades bíblicas cristianas pasa a formar parte de la obra misionera en el extranjero o se involucra en misiones dentro de su propio país. Y de aquellos que van como misioneros fuera de sus países de origen, un gran número retorna como dados de baja al término de su primer año.
El entrenamiento es algo esencial si el soldado va a luchar apropiadamente y a lograr la victoria sobre el enemigo. Eso es muy importante de ver. Por tanto, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Allí es donde comienza el entrenamiento de la vida para el Hijo de Dios. No es en la iglesia, no es en la escuela dominical, es en el hogar, y eso es lo importante. Amigo oyente, llegamos hoy al último capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y en nuestro estudio anterior vimos una pequeña introducción a lo que se menciona aquí, y el tema principal es el de la iglesia como soldado. En primer lugar, tenemos aquí la relación del soldado, en los primeros 9 versículos. Comenzamos con él en su hogar cuando es niño. Allí es donde debe comenzar la preparación. Cada niño queda un poco incapacitado si no recibe esa primera lección que un soldado tiene que recibir cuando se encuentra batallando en la lucha por la vida. Uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes y los adultos también en este gran mundo en el cual vivimos es el resultado de no haber sido preparados concienzudamente en el hogar. Y el haber sido preparado apropiadamente en realidad quiere decir disciplinado. La primera lección que encontramos aquí entonces es que el soldado debe aprender la obediencia de aquellos que tienen autoridad sobre él. Debe seguir sus órdenes. Y el primer versículo de este capítulo 6 de la epístola a los Efesios dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hablando sinceramente, debemos decir que el soldado debe aprender que debe obedecer. Ese entrenamiento básico, por tanto, se aprende en el hogar. Y luego que el soldado ha aprendido a obedecer, llega a una posición de ser promovido o ascendido al rango de oficial donde él puede dar órdenes a los demás. Ahora, el saber dar órdenes depende principalmente en cómo el soldado ha aprendido a obedecer a los demás. De modo que el entrenamiento básico se encuentra en el hogar, en la relación que existe entre los padres y el hijo, y el del amo con los siervos. La victoria de la vida cristiana hoy es ganada en el hogar y en el lugar de negocios. Y si usted quiere ganarlos en el lugar de negocios y en este mundo en el presente, entonces usted tiene que aprender la obediencia en el hogar. Dice aquí, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso quiere decir que no es sólo porque es según la voluntad de Dios, sino más que correcto, es justo. Es algo justo el hacerlo, ya que es la forma de Dios. Usted recuerda que se dijo en cuanto al Señor Jesucristo que cuando Él era un muchachito, Él fue a Nazaret con sus padres, y Él estaba sujeto a José y María. Ahora, hay dos cosas esenciales que debemos tener en consideración en este versículo. Se piensa que Pablo está hablando acerca de un hogar cristiano. Así es como él ha estado hablando antes, cuando mencionaba la relación del matrimonio. En un hogar tal como el que ha sido discutido en el capítulo 5, la obediencia de los hijos a los padres es limitada a la circunferencia de en el Señor. ¿Ha notado usted eso? Obedeced en el Señor a vuestros padres. Tenemos mucha simpatía por el joven que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal y que tiene un padre o una madre que no es salvo. Y hay muchos que tienen que vivir en esas condiciones. En cierta ocasión un hombre sin Dios, un bebedor empedernido, le dijo a su hijo, «Bueno, ahora que has llegado a ser un cristiano, tienes que comenzar a obedecerme». El muchacho, que era bastante inteligente, le contestó, «Y cuando tú llegues a ser un cristiano, voy a comenzar a obedecerte». Y creemos que eso es lo importante. Es en el Señor. Y eso se menciona aquí. Los padres creyentes tienen el privilegio de reclamar a sus hijos para el Señor. Creemos que todos nosotros deberíamos hacer eso. Aún en hogares donde solo uno de los padres es creyente, usted puede reclamar a ese niño para Dios. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 14, «Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos». Eso no quiere decir que el hijo es un creyente simplemente porque tiene un padre creyente, pero lo que quiere decir es que el padre tiene derecho de reclamar a ese hijo para Dios. Estamos hablando entonces de un hogar cristiano. La segunda cosa que debemos tener en mente aquí es esta palabra obedeced, que es una palabra completamente diferente a la que encontramos en el versículo 22 del capítulo 5, donde decía, «Las casadas estén sujetas».
Aquí, en cambio, sí quiere decir obedecer. Es una palabra completamente diferente. Como usted puede apreciar, amigo oyente, la esposa ocupa un lugar de igualdad con el esposo, y es solo una cuestión de autoridad, eso es todo. Y aquí tenemos que los hijos tienen que obedecer de la misma manera que tienen que obedecer los siervos. Esa misma palabra es repetida en el versículo 5 del capítulo 6, donde dice, «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales». Ahora, la desobediencia a los padres es la última y la más baja forma de desorden y anarquía que ha ocurrido en este mundo. ¿Se ha dado cuenta de eso, amigo oyente? En el segundo versículo de la segunda epístola a Timoteo, capítulo 13, se nos habla acerca de las características de los últimos días. Dice, «En los postreros días vendrán tiempos peligrosos». Bueno, ¿qué es lo que habrá entonces? Los hombres serán amadores de sí mismos, serán avaros, serán vanagloriosos, serán soberbios, serán blasfemos. Y luego tome nota de lo que dice a continuación, desobedientes a los padres. Esa es una característica de los últimos días. Se escucha tantas veces en el día de hoy de los hijos que en realidad han dado muerte a sus padres, y eso es algo que demuestra la época en que vivimos. Y otros son completamente desobedientes. Ahora creemos que llega un día en la vida del joven cuando Dios le ha dado a él una naturaleza que no puede ya soportar la autoridad de sus padres. ¿Por qué? Bueno, es hora de que este joven salga de su hogar y que forme su propio hogar. Eso es lo que ocurre. Dios no quiere que ese joven permanezca atado a las polleras de su mamá toda la vida. Dios quiere que él tenga su propia posición. Pero cuando él comienza, es decir, cuando está pequeñito, él debe ser obediente. En cierta ocasión un pastor fue a visitar el hogar de uno de los miembros de su iglesia, y esta pareja tenía un niño de unos 2 años. Y el padre y el pastor no podían ni siquiera conversar tranquilamente porque este pequeñito ocupaba el centro mismo del circo. Y él era un circo en sí mismo, era muy malcriado. Su padre entonces dice al pastor, ¿sabe una cosa? No puedo hacer que este niño me obedezca. Ahora el padre de este niño era un hombre grande, robusto, pesaba unos 100 kilos, y el pequeñito no tenía más de 15 o 20 kilos. Sin embargo, el padre decía, no puedo hacer que él me obedezca. Amigo oyente, ante esa proporción, pensamos que el padre podía haberlo hecho obedecer. Y pensamos que él debía haberlo hecho, porque Dios quería que él hiciera eso, que hiciera que su hijo le obedeciera a esa edad. Ahora, en los versículos 2 y 3 de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios leemos, «Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Debemos decir, amigo oyente, que los 10 mandamientos, creemos que hemos descubierto eso en esta epístola, no son la norma para la vida cristiana. Pero, amigo oyente, usted se da cuenta que eso no quiere decir que uno pueda estar quebrantándolos. Cuando usted es un jovencito en su hogar, usted tiene que honrar a su padre y a su madre, y usted tiene que honrarlos a ellos durante toda su vida por medio de la vida que usted vive. Lo interesante de notar es que todos los mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento, con excepción del que se refiere al día del sábado. Ahora ya sabemos que vamos a recibir cartas en cuanto a esto. Pero usted puede encontrar que no hay ningún mandamiento para los creyentes en el día de hoy que diga que hay que guardar el sábado. Pero usted debe honrar a su padre y a su madre. Y lo interesante aquí es que este es un mandamiento que tiene una promesa de larga vida para aquellos que lo cumplen. Y se repite aquí. Este es el primer mandamiento con promesa. Los otros no prometían nada. Esos mandamientos prometían algo si usted no los cumplía, pero no prometían nada si usted los cumplía. Creemos que hay 2 ejemplos en las Sagradas Escrituras de aquellos que no siguieron ese mandamiento y cuya vida fue bastante corta. Sansón y Absalón. Sansón, un juez, murió cuando era joven. Absalón se rebeló contra su padre David. También era un joven. Ahora creemos que es interesante notar que los 10 mandamientos son dados en el Nuevo Testamento en su orden propio, como no es este que tenemos aquí delante de nosotros, con excepción del día sábado. Creemos que aquí tiene usted algo para pensar. Notemos ahora lo que dice el versículo 4 de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note usted, criadlos en disciplina y amonestación, o instrucción. Hay que criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. No había un mandamiento como este dado a los padres que estaban bajo la ley.
Es que bajo la gracia siempre existe una responsabilidad mutua y obligaciones interactivas. Un padre no tiene que desahogar una disposición mala sobre su hijo o castigarle cuando expresa del enojo. La obligación de los padres es la de enseñarle a los hijos las verdades de las Sagradas Escrituras y la de vivirlas ellos ante sus propios hijos. No se debe provocar al hijo a la ira. Y como creyente, amigo oyente, usted debe vivir como creyente. Nos damos cuenta que cuando aquí dice padres, se incluye también a las madres. Pero el énfasis, creemos, está en los padres, porque la disciplina y la instrucción del niño es en realidad su responsabilidad, pero también la madre está incluida. Ahora, los hijos no deben ser provocados a la ira, pero esto no quiere decir que ellos tengan que ser tratados como si fueran algo completamente delicado, como una orquídea, o algo que se pueda quebrar fácilmente. El escritor del libro de Proverbios tiene mucho que decir acerca de esto. Él dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Eso lo vemos allá en Proverbios 13:24. Es como el padre que castiga a su hijo y le dice, hijo, esto me duele más a mí que a ti. A lo cual el muchacho le contesta, sí, pero no en el mismo lugar. Ahora, en el libro de Proverbios, también podemos leer allá en el capítulo 19, versículo 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y también en el capítulo 22, versículo 15 de Proverbios leemos, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y creemos que uno de los grandes problemas en la actualidad con estos jóvenes que se están rebelando en el presente es que necesitan la vara de la corrección, necesitan recibir la disciplina de los padres. También en el capítulo 23 de este libro de Proverbios, los versículos 13 y 14 nos dicen, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. Cuando uno castiga al hijo, tiene que tener cuidado de no hacerlo en un momento de ira, como vemos bien claramente explicado aquí en la carta a los Efesios. No hay que provocar la ira en los hijos, porque ellos pueden ver que uno está desahogándose cuando está enojado. Pero uno tiene que disciplinarlos, y ellos no morirán por eso. Alguien cuenta que cuando era muchacho, su madre era la que acostumbraba a castigarlo más que su padre, ya que ella siempre estaba en el hogar cuando él estaba creciendo. Él dice que era muy pequeño, pero que no entiende por qué recibía tantos castigos. Y dice que recuerda haber aprendido algo de esos castigos. Una de esas cosas era que cuando ella comenzaba a castigarlo, le hacía doler mucho, y entonces él gritaba a todo pulmón, por así decirlo, «¡Me estás matando! ¡Me estás matando!». Y se dio cuenta él que su madre no quería que él gritara de esa manera. Los vecinos podían escuchar y decir, «Hombre, la madre de ese muchacho lo está matando». De modo que ella dejaba de castigarlo cuando él comenzaba a gritar de esa manera. Y así él disminuía un poco el castigo que estaba recibiendo. Pero por supuesto, amigo oyente, que la madre no lo estaba matando. Tenemos que reconocer, amigo oyente, que si se castiga a los hijos, ellos no van a morir por eso. Y hay que tener eso en mente cuando el niño grita a todo pulmón. Y uno lo puede hacer y en ese momento también sonreír y decirse, lo estoy haciendo por el propio bien del muchacho. Ahora, en el libro de Proverbios tenemos aún más instrucciones en cuanto a esto. En el capítulo 29, versículos 15 y 17, leemos, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Un hijo en un hogar cristiano tiene que recibir instrucción cristiana para que pueda llegar a tener una relación vital con Cristo y para que sea fortificado cuando tenga que enfrentarse al mundo. Debemos decir aquí que cada padre debiera tener el privilegio de guiar a su propio hijo al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Mi esposa nunca fue mi asistente como pastor, decía él. Yo insistí en eso. Nunca permití que ella llegara a ser presidenta de la sociedad misionera o que tuviera algún cargo en una organización femenil en algunas de las iglesias donde nosotros servíamos. Ella no era mi asistente. Yo informé eso al comité de la iglesia. Mi esposa es mi esposa. Ella no es la asistente del pastor. Su trabajo es el de cuidar el hogar y nuestra hija. Eso es importante. Mi esposa tuvo un privilegio que temo muy pocos padres tengan en el día de hoy. En cierta ocasión,
proseguía contando el doctor Magee, nuestra hija, que tendría entonces unos 7 u 8 años, estaba jugando afuera y entró a la casa. Ella fue directamente donde su mamá y le dijo, «Mamá, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador». Mi esposa le llevó al dormitorio, ambas se pusieron de rodillas y tuvo el privilegio de guiar a esa pequeñita a los pies del Señor. Y amigo oyente, eso es mucho más importante que el tratar de ser un obrero en la iglesia. Hay muchos que trabajan de esa manera en la iglesia y han perdido a sus propios hijos. Amigo oyente, su principal responsabilidad es hacia sus hijos, y es mejor que usted se concentre en ese hijo que tiene. Los creyentes deberían hacer eso en lugar de tratar de arreglar los asuntos de todos los demás y de criar a los hijos de los demás. Lo principal es criar y llevar a su propio hijo al Señor primero. Esa es su primera responsabilidad. Como usted ve, amigo oyente, es fácil para nosotros decir esto por radio porque aquí nadie nos puede tirar piedras por eso, y por eso podemos decirlo. Pero lo interesante es que siempre hemos dicho eso. Ahora, esa no es la mejor manera de llegar a ser amigos, como hemos podido darnos cuenta. Pero eso se encuentra aquí en la palabra de Dios, amigo oyente. Y lo que está en la palabra de Dios, eso es lo que siempre deseamos decir. Ahora, en esta carta a los Efesios, notamos que en el versículo 4 de este capítulo 6 que estamos estudiando, se nos dice que la disciplina tiene que ser en el Señor. Leamos una vez más este versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso quiere decir que la disciplina y la instrucción tiene que ser dada en el nombre del Señor. Eso es lo importante de notar en este versículo. Ahora, en los versículos 5 al 8, tenemos este tema de los siervos. Notemos aquí lo que dicen estos versículos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Siervos o esclavos, dice aquí, obedeced a vuestros amos terrenales, o sea, aquellos que están aquí en este mundo, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, es decir, mirando siempre al reloj, como los que quieren agradar a los hombres, o sea, tratando siempre de ganar el lado bueno del patrón o el jefe, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y luego los versículos 7 al 8 continúan, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No vamos a entrar en mucho detalle aquí. Vamos a dejar esto para nuestro próximo programa porque creemos que es de mucha importancia. Pero para no ser malentendidos, vamos a leer el versículo 9 porque aquí tenemos el otro lado de la moneda. Leamos el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esto es para los obreros cristianos y para los dueños de fábricas que son cristianos. Esto es para el patrono y para los obreros cuando son creyentes. Y cuando uno tiene eso, y decimos esto sin querer ofender, uno no necesita tener a un jefe de sindicato para que busque que el capitalista haga lo que debe hacer. Hay algunos creyentes que tienen sus propios negocios, que tienen servicios devocionales en sus establecimientos durante las horas de trabajo y les pagan a sus empleados por ese tiempo. Hay varios así. Y son establecimientos que están progresando. Dios los ha bendecido y no necesitan ninguna clase de sindicato. Uno de los empleados de un lugar como esos dijo en cierta ocasión, si nosotros perteneciéramos al sindicato, no estaríamos ganando lo que ganamos ahora. Así es que estamos hablando aquí acerca de los creyentes, tanto de los trabajadores como los dueños de fábricas. Eso es importante. Hay, pues, dos lados de la moneda. Esto es muy básico, amigo oyente, ya que es donde usted trabaja y la relación que existe en esto tiene que ser diferente entre los creyentes. Y es algo realmente maravilloso. Hay muchas personas que prefieren trabajar en un ambiente donde hay creyentes que trabajar en otros lugares donde no hay un ambiente cristiano y donde quizá la paga sea un poco mejor. Eso nos habla de algo que nos toca verdaderamente en forma personal.
Si usted, amigo oyente, es un patrono, lo mejor que usted puede hacer para demostrar su cristianismo es en la forma en que se conduce con aquellos que están trabajando para usted. Y si por otra parte usted es un obrero, lo mejor que puede hacer para revelar, para mostrar su cristianismo, es en la forma en que se conduce con aquellos para los cuales usted está trabajando. Continuamos hoy nuestro estudio de este último capítulo de la Epístola a los Efesios. Y en nuestro estudio anterior estuvimos considerando esta sección en el libro de Efesios que trata con la iglesia como un soldado. El creyente es un buen soldado de Jesucristo. Estamos observando en el día de hoy las relaciones que tiene como soldado. Su entrenamiento o instrucción comenzaba en el hogar, como un niño, y en este capítulo vimos que se comenzaba hablando de una manera muy destacada acerca de que los hijos deben obedecer a sus padres. Y esto es algo que el soldado tiene que aprender. Hemos llegado a una parte de este capítulo donde vemos que el patrón y el obrero se nos presentan de una manera muy definida. En realidad, en nuestro estudio anterior, solo tuvimos tiempo para referirnos a los obreros, y por tanto, avanzamos un poco y leímos un pasaje que es relacionado con ambos, ya que es una relación similar a la que existe entre el esposo y la esposa. Uno no tiene ningún derecho de elevar a uno con la exclusión del otro. Hay cierta responsabilidad colocada sobre el creyente que es obrero, y también una responsabilidad sobre aquel que es patrón, aquel que da empleo a otras personas. Esta relación que tenemos aquí es entre el patrono y el empleado. En los tiempos en que esto fue escrito, la división aquí era mucho más delineada que en el presente. En realidad eran amos y esclavos. Y ahora este pasaje que estamos comentando de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios nos dice lo siguiente en los versículos 5 al 8. Leamos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Antes habíamos tenido el tema de la sumisión, primero en el hogar, en la relación que existe entre el esposo y la esposa. Luego tuvimos la relación entre el padre y el hijo. Ahora el apóstol Pablo sale del hogar a la calle, digamos, a los talleres y a los mercados y a las oficinas. Es una situación diferente la que tenemos aquí entre el esclavo y el amo. No existe esa unión de amor que se puede hallar en un hogar. Sin embargo, aún así, el Hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo debería ser sujeto a los otros hijos de Dios. Ser sujetos los unos a los otros. Pablo había comenzado diciendo en realidad, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, eso está bien para el domingo por la mañana, durante los servicios. Pero, ¿qué se puede decir del lunes por la mañana cuando uno tiene que ir a trabajar? Usted está trabajando para un creyente y usted mismo es un creyente. Bueno, se estima que la mitad de la población del Imperio Romano era formado por esclavos. Así es que de 120 millones de personas que formaban el Imperio Romano, y eso es aproximadamente, 60 millones de ellos eran esclavos. Ahora, el cristianismo nunca ha atacado el mal de la esclavitud, pero extendió su mano, por así decirlo, al esclavo en su degradable situación y lo levantó, dándole la seguridad de su libertad en Cristo, predicándole el Evangelio que por su propia naturaleza condena la esclavitud y eventualmente llegó a romper las cadenas de la esclavitud que mantenían prisioneros a los cuerpos de esos hombres y cortó las ligaduras de sus mentes y sus almas. En el Imperio Romano había multitudes de esclavos que vinieron a los pies de Cristo. En la Epístola a los Romanos, uno puede encontrar en el capítulo 16 que la mayoría de aquellos que son mencionados allí eran esclavos, y son mencionados por su propio nombre. La iglesia comenzó a alcanzar en realidad a la guardia pretoriana del César y el mismo palacio. Ahora aquí dice que tienen que ser obedientes. Y la iglesia nunca instigó una revolución contra la malvada práctica de la esclavitud, pero predicaba un evangelio que era mucho más revolucionario que cualquier revolución que haya llegado a ser, porque las revoluciones siempre tienen sus efectos secundarios, que son resentimientos, amarguras y odios que han existido a través de los siglos. Pero cuando el evangelio de Cristo es predicado,
puede derribar el muro de separación. Creemos que si nosotros en el día de hoy estuviéramos predicando la palabra de Dios en nuestros propios países, como fue predicada en los primeros días, y aquellos que profesan ser creyentes en Cristo fueran obedientes y leales a quienes debemos nuestra obediencia y nuestra lealtad, tendría un efecto tremendo sobre la vida pública de nuestros países y de nuestra sociedad contemporánea. ¿Sabe, amigo oyente, que un hombre no es un creyente simplemente porque haya hecho una profesión de fe? Y si lo hace solo los domingos, indicando con esto que es un hijo de Dios, eso no es suficiente. ¿Es usted leal a su patrón? ¿Es usted fiel a él? ¿Es usted leal y fiel a su propia familia, a su hogar, a su iglesia, a su pastor? Y cuando uno que profesa ser creyente, o sea que se dice ser creyente, no es leal en estas áreas de su vida, existe la posibilidad que él será desleal a Cristo mismo, y por cierto que no tiene ninguna clase de testimonio. Hay algunos detalles a los cuales tenemos que prestar atención. Aquí se nos dice que se debe obedecer a vuestros amos terrenales. Pablo dice esto en forma clara, que la esclavitud solo corresponde a los cuerpos de los hombres y nunca a las almas de ellos. Y él agrega en este versículo lo siguiente, con temor y temblor. Ahora eso no quiere decir rebajarse servilmente ante el amo, sino que quiere decir que se lo debe tratar con respeto y dignidad. Si hay algo por lo cual no tenemos ninguna simpatía, es para un oficial de la iglesia que pretende ser leal a su pastor enfrente de él y que luego es desleal a sus espaldas. Si usted, amigo oyente, es miembro de un personal en el día de hoy que es desleal de esa manera, bueno, para mí esa es una de las peores cosas que uno puede hacer en esta vida. Uno no puede llegar a hacer una cosa más baja que esa. Usted y yo debemos siempre tratar con gran respeto y dignidad a aquellos que por una razón u otra están sobre nosotros. Y Pablo continúa diciendo aquí que nosotros tenemos que hacer esto con sencillez de vuestro corazón. Y eso quiere decir que no debe haber duplicidad, que no tenemos que ser personas de dos caras. No tratar de halagar siempre a nuestro patrón o jefe cuando él está con nosotros, y cuando él se aparta, entonces le clavamos un cuchillo en la espalda, por así decirlo. Y estas dos cosas no son ni la acción ni la vida de un creyente. Se nos dice aquí que tenemos que hacer estas cosas como al Señor, como a Cristo mismo. Y esto demuestra que el esclavo ha sido elevado de esa baja posición de degradación donde éste sobriamente trabajaba lo menos que podía, y eso solamente cuando su amo lo estaba mirando, pero que ahora es un esclavo de Cristo y Cristo lo ha liberado. Y él tiene que mirar más allá de su amo terrenal en su intención de complacer a su amo en el cielo. Un amo aquí en la tierra solo puede controlar los cuerpos de los esclavos. Y los esclavos de Cristo han entregado sus almas a Él. Sí, aún su completa personalidad. Usted recuerda que Pablo se llama a sí mismo Pablo, esclavo de Jesucristo. Y ahora él dice, sirviendo de buena voluntad. Eso demuestra que su actitud debería reflejar su servicio cristiano. Cuando un hijo de Dios, ya sea esclavo o amo, patrón o empleado, llega al punto donde el motivo principal de su vida es el de complacer a Cristo, entonces, amigo oyente, los obstáculos presentados por los patronos y los obreros son superados fácilmente. Creemos que nuestros días tienen una nueva clase de esclavitud y que está desparramándose sobre todas las naciones de este mundo. Y esta no es una esclavitud simplemente del cuerpo, sino también de la mente. Tal esclavitud, creemos nosotros, es mucho más perniciosa y letal que la que existía en el Imperio Romano. Y multitudes están dispuestas a hacer cualquier clase de sacrificio en el día de hoy hacia una ideología foránea. Y usted puede llamarle a eso con cualquier nombre que quiera. Esto lo demuestran algunos estudiantes universitarios. Estos jóvenes se han entregado a Cristo y antes dedicaban sus estudios a la economía política. Y hubo una época cuando ellos estaban prácticamente esclavizados en esta forma de economía política a un sistema en particular. Ahora han sido liberados de eso. Como dijo cierto universitario, antes yo pensaba que podíamos manipular la economía y que nosotros podíamos hacer que todo el mundo prosperara y que todos llegaran a ser felices. Pero ahora puedo ver que solo Cristo es capaz de realizar eso en nuestra sociedad. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer algo para alcanzar eso,
sino que nos demuestra que podemos conocer cuándo nuestro objetivo es limitado y que sólo Cristo puede realizarlo. ¿Qué es entonces en el día de hoy lo que puede romper las cadenas de la esclavitud? Es sólo el poder del Evangelio de Cristo. Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es quien nos ofrece la libertad. Piense usted, amigo oyente, en los miles que en el día de hoy están atrapados y esclavizados por las drogas, por el alcohol. Es alarmante ver la forma en que el alcoholismo domina las vidas de multitudes en el día de hoy. No queremos entrar a tratar este tema en este momento, pero estamos hablando, sin embargo, acerca de una esclavitud que está a nuestro alrededor. Una persona que está trabajando para otra debería servirla como al Señor Jesucristo, no como simplemente a un patrón que es su superior. Ahora, Saulo de Tarso era el esclavo de una ideología. Él era un fariseo. Y cuando él vino a Cristo, fue liberado. E inmediatamente, aun cuando él se había entregado a un nuevo amo, dijo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Y él se convirtió en un esclavo de Jesucristo. Esa es la posición que se puede alcanzar, como podemos apreciar. Es la alta posición a la cual el Señor Jesucristo ha elevado al empleado también. Él ha dignificado la labor del obrero. No importa si un hombre está trabajando en un taller, o es un barrendero en las calles, o trabajando en una oficina, o si es un minero que trabaja en las entrañas de la tierra, o un agricultor arando en su campo. Cada uno de ellos puede decir, si en realidad es un hijo de Dios, puede decir, yo sigo al Señor Jesucristo. Cuando William Carey, ese gran misionero, presentó su solicitud para salir como misionero al extranjero, él en ese entonces tenía la profesión de ser zapatero. Así era, él hacía zapatos. Y una persona que trataba de humillarlo le preguntó, ¿cuál es su oficio? Él no era un ministro ordenado, por tanto dijo, mi oficio es el de servir al Señor y hago zapatos para pagar los gastos. Un siervo de Cristo. Ah, amigo oyente, el llegar a ser esa clase de obrero en el día de hoy puede cambiar el sistema laboral completamente. ¿Y qué podemos decir ahora acerca del amo? ¿Qué se puede decir acerca del patrono? Bueno, recordemos que estamos hablando a los creyentes. Leamos entonces el versículo 9 de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Usted debe comprender que si usted es un patrono, ante Cristo usted es simplemente otro hombre nada más. Para Él no hay acepción de personas. Lo que es aplicado a los obreros también puede aplicarse a usted. Usted llega a formar parte de la misma categoría y usted tiene que tener un amo, y su amo es Cristo. Es decir, que la relación cristiana entre el patrono y el obrero y sus responsabilidades son mutuas. Los amos tienen que adoptar la misma actitud en general hacia sus siervos que la de un siervo de Cristo. Y no tienen que tratar de aprovecharse de su posición como patronos. No tienen que abusar de su poder. No tienen que amenazar. Y en la presencia de Cristo, el amo y el siervo ocupan posiciones similares. Son hermanos en Cristo. Y esta relación se puede apreciar en una demostración muy práctica, creemos, en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Usted recuerda que Filemón era un amo y que él tenía un siervo, un esclavo, llamado Onésimo, quien había huido de su casa. Según la ley de esa época, Onésimo podía haber sido condenado a muerte. Pero Filemón no hizo eso porque Pablo envió al esclavo de regreso con la carta a Filemón. Y él dice en esa carta, recíbelo no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. De modo que cuando el obrero y el patrono son creyentes, usted tiene una relación completamente diferente. Ya no es esa relación entre el obrero y el patrono, es una relación entre hermanos en Cristo, y eso los hace en realidad socios en el trabajo. En una ciudad de Norteamérica existe una gran fábrica donde trabajan cientos de empleados. Muchos de los que trabajan allí son creyentes. En realidad, la mayoría de ellos son creyentes. Sus dueños son creyentes, y lo interesante de eso es que ellos no tienen ningún problema patronal o laboral, porque todos ellos en realidad son hermanos. Uno debería ver eso para saber cómo funciona. Y las personas que allí trabajan tienen parte en las ganancias de la firma.
Uno de los que trabaja en ese lugar dijo en cierta ocasión, ¿sabe una cosa? Me da resultado el trabajar duro aquí porque yo puedo compartir en las ganancias. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso hace una gran diferencia en las relaciones patronales en el día de hoy. Bien, llegamos ahora al tema de este capítulo, que es la iglesia como soldado. El creyente es un buen soldado de Jesucristo. Y vamos a ver ahora, de la misma forma en que hemos visto el entrenamiento de los soldados, vamos a ver sus relaciones. Lo vemos a él en el hogar, allí es donde Dios comienza con él. Y luego lo vemos saliendo a actuar en el mundo, y él es un empleado o un patrono. Él tiene que ser lo uno o lo otro. Y como hijo de Dios tiene que contribuir para el bienestar de nuestra sociedad contemporánea. Tiene que producir algo de una forma o de otra. Así es que tenemos aquí presentada esa relación. Pero ahora llegamos a ver algo que es muy importante. Vemos al enemigo del soldado porque se presenta una batalla en la cual tiene que luchar. No podemos llegar a desarrollar esto en este día, pero vamos a ver que una de las cosas que quizás sea más malentendida en el día de hoy es que el Hijo de Dios se encuentra en una batalla, y que la batalla se está desarrollando a un nivel espiritual. Recientemente hicimos una declaración que ha causado un poco de controversia, lo que podemos comprender, ya que dijimos que hay veces en que el lugar más peligroso donde uno puede estar es en la iglesia los domingos por la mañana. Usted sabe, amigo oyente, que en Jerusalén, el lugar más peligroso donde uno podía haber estado la noche que Jesucristo fue arrestado, no era entre ese grupo de fariseos o con los delincuentes del bajo mundo, sino que el lugar más peligroso de esa noche tendría que haber sido el aposento alto donde se encontraba Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque allí se encontraba Satanás. Él había puesto en el corazón de Judas Iscariote el deseo de traicionarlo. Satanás se encontraba allí, y si Judas Iscariote estuviera aquí con nosotros en el día de hoy, y aún Simón Pedro, creemos que ambos nos podrían testificar del hecho de que ese era el lugar más peligroso en Jerusalén en esa noche. Así es que nosotros necesitamos reconocer cuál es el lugar donde se está desarrollando la batalla en el día de hoy. Es una batalla espiritual que está realizándose en este mismo momento. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, por lo tanto, a sintonizarnos. Mientras tanto, le sugerimos que complete usted el estudio, o por lo menos la lectura de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios. Gracias, pues, una vez más por su atención, y deseamos que las bendiciones del Señor sean abundantes en su vida.